Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de enero del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Génesis, capítulo 37, capítulos 37 y 38, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, 1 al 32. Génesis 37 y 38 y Mateo 13 del 1 al 32. Bueno, hoy la lectura del Evangelio según San Mateo nos introduce en el bloque que Mateo organiza de las parábolas. Así que les invito a que nos acompañen a la escritura. Dicen, hablando del propósito de las parábolas, bueno, primero empieza con la parábola del sembrador, muy eh, pues, particular en todo esto que estamos estudiando y leyendo este año sobre el fruto que el Señor quiere que nosotros llevemos, como dice Juan 15, que llevemos mucho fruto, fruto que permanezca. Y, pero quisiera que miráramos primero la porción de la Biblia que está entre los versículos 10 y 17, cuando el Señor les expresa o le expresa a los discípulos el propósito de las parábolas. Una parábola es una, digámoslo así, una historia, un cuento que, que nos quiere mostrar con ciertas características de lo que él está describiendo, características, específicamente hablando de lo que dice el Señor, características del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, seguramente usted va a encontrar cuando empieza una parábola que dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Parábola quiere decir algo como un cuento, una historia, un relato paralelo que nos quiere mostrar una realidad de lo que es el reino de los cielos. Dice entonces que el Señor se acerca a los discípulos y em, le preguntan que por qué les habla en parábolas. Y ojo con esto, versículo 11. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hay unos misterios del reino de los cielos. Acuérdense que en el Padre Nuestro el Señor está pidiendo que, o más bien aconseja que le pidamos al Señor que como en el cielo se hace su voluntad, se haga aquí en la tierra. Que que nos permita que el reino de los cielos se dé aquí en la tierra. Definitivamente en este mundo no gobierna el Señor, pero en este mundo podemos ver el gobierno del Señor a través de los corazones de aquellos que le creen, que le buscan, que le obedecen, ¿sí? O sea, el reino de los cielos es posible en cada corazón, en el corazón de los miembros de cada familia, de una sociedad, de una comunidad, que en verdad se entregan y se rinden absolutamente al Señor. Allí es donde el Señor puede gobernar. Un gobernante que se entregue al Señor está abriendo una puerta maravillosa para que una nación, para que una ciudad pueda también de alguna manera ser dirigida en el marco del reino de los cielos. Así que esa expresión la vamos a encontrar muy común, sobre todo en Mateo y, y les dice entonces que las parábolas, entender las parábolas está dado para aquellos, o los misterios que esconden las parábolas, para aquellos que entienden, y ya lo vamos a ver, ese concepto del reino de los cielos. Dice entonces, a vosotros es dado a saber los misterios, ¿sí? Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas a los hombres. Hay unos misterios que el Señor sí o sí, no sé si han visto algún tipo de películas de aventuras donde tienen que descubrir tesoros o grandes misterios, se darán cuenta que quién descubre esos misterios, quién entiende esos misterios, quién encuentra los tesoros, aquellos que escudriñan, aquellos que estudian, que investigan,
Hay personas que pueden llevar muchos años tratando de descifrar unos códigos, escritura, y lo descubren. Pero aquel que simplemente no busca, no procura, no inquiere, no escudriña, pues nunca va a descubrir aquellos grandes tesoros. Lo mismo pasa en el camino de la fe. Hay personas que solo escuchan de la Biblia, que solo escuchan mensajes de la Biblia, mensajes de Dios, pero no se atreven a ir un poco más allá. Creo que ayer, antier, hablábamos de la necesidad de leer atentamente, la necesidad de oír atentamente, la necesidad de memorizar la escritura, como dice el Salmo 119:11, la necesidad de meditar en la escritura, como dice Josué 1:8, pero también la necesidad de actuar conforme dice la escritura, según el mismo Josué 1:8. Aquellos que van más allá, que bogan mar adentro, que no se conforman, que no se quedan en los títulos, aquellos que no se quedan con un mensaje escuchado, sino que como los hombres de Berea, así lo menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habían una nobleza especial en los hombres de Berea, porque ellos escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo enseñaba era cierto, y lo reconoce así la Biblia, dice que eran más nobles porque escudriñaban las escrituras. Para ellos son los secretos del reino de los cielos, para aquellos que abren sus sentidos. De hecho, miren lo que dice los siguientes versículos. Dice el versículo 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyen. Miren lo que está diciendo aquí el Señor. Mm, De ninguna manera podemos creer en la misericordia del Señor. Acordémonos que cuando Jeremías habla de conocer al Señor, habla de conocer que es misericordioso, que es justo y que Él emite juicios. El Señor es justo, pero la base de su justicia es el amor y la misericordia. Si el Señor solamente fuera justo, pues lo más coherente a que sea justo es que el malo es castigado y punto. Y el bueno, el que actúa con bondad, pues es galardonado y premiado. Ahí podríamos hablar de que justicia. El que actúa bien le va bien, el que actúa mal le va mal. Pero como la base de su justicia es la misericordia y el amor, el Señor aún al impío, aún al que actúa injustamente, le va a dar la oportunidad de redención, ¿sí? A pesar de que tal vez actúe de manera equivocada, le va a dar una oportunidad o varias oportunidades de redención, de que se arrepienta, de que sea perdonado sus pecados y pues tenga salvación. Así que mm, de ninguna manera depende o podríamos juzgar que el Señor es el que no abre la puerta para la salvación, sino que más bien es cada individuo que acepta o no acepta el mensaje que el Señor le está dando. Mire, usted todos los días seguramente como creyente va a la Biblia y hay cosas que lee en la Biblia y hay cosas que medita en la Biblia, hay cosas que escucha, que sabe en verdad que vienen de la Biblia. Pero, ¿qué hace usted con esa información? ¿Qué hace usted con ese mensaje que le llega? En estos días leíamos algo que no es tan fácil. Dice, pues amar a los que nos aman es fácil, pero ame a su enemigo, ame al que le aborrece, ame al que le hace daño, ame al que le quitó, ame al que le ofendió. Es que dice ame, ¿sí? Es un parámetro altísimo que el Señor pone en nuestro camino. Y nosotros simplemente
no podemos desechar, pero lo que quiero decir es que es responsabilidad de cada uno de qué hace con el mensaje, con la información que viene de parte del Señor. ¿Qué está diciendo aquí Mateo entonces? ¿Quién conoce, quién puede acceder a los misterios del reino de los cielos? Primero, el que oye atentamente. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿sí? El que oye atentamente. Hoy en día es tan difícil no solo escuchar la voz de Dios, pues es difícil hasta escucharnos entre nosotros mismos. Hay muchas voces, hay mucho entretenimiento, hay mucha información, mucha confusión que no permite que nos escuchemos ni siquiera los unos a los otros. ¿Cuánta más dificultad hay para escuchar al Señor? ¿Sí? Y dice entonces, ¿quién conoce los misterios del reino de los cielos? Aquel que oye atentamente. Pero ¿quién más? El que abre sus ojos para ver. Mire que el Señor está citando a Isaías y dice, oyes, pero no entiendes. O sea, hay que oír el oído para entender, hay que oír atentamente, hay que abrir el oído para poder comprender. Y para poder entender hay que prestar atención a las palabras. En verdad que a veces yo no sé cómo no se generan más accidentes en la cotidianidad cuando en verdad no prestamos atención a las informaciones, no prestamos atención a las instrucciones. Es en todos los escenarios. Muchos errores laborales, situaciones de peligro se dan por no oír atentamente, por no prestar atención. Acordémonos que cuando el Señor habla con Samuel sobre el pecado de Saúl, también le dice que el Señor prefiere que le presten atención y que le obedezcan a que le ofrezcan sacrificios. Eso está en el primer libro de Samuel capítulo 15. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que la grosura de los carneros y el prestar atención mejor que los sacrificios. Hay que oír atentamente, hay que escuchar atentamente. Hoy es muy difícil que usted pueda escuchar la voz del Señor si está con la Biblia, pero al lado tiene el celular leyendo los mensajes. Si está escuchando una meditación, pero está, no sé, acostado en la cama, o no sé, o si está tratando de ir a su iglesia a estudiar la escritura, pero ante todo está pendiente es de los mensajes o de las notificaciones de su celular. Hay que prestar atención, hay que oír atentamente. Los que oyen atentamente, los que abren su oído, pueden entender y ver los misterios del reino de los cielos. ¿Quién más? El que abre sus ojos para ver. Nunca va a abrir sus ojos si no oye atentamente. Porque como hemos escuchado, que suena muy bien y a mí me parece muy acorde, el ojo de la fe es el oído, porque la fe se fundamenta no en lo que vemos, sino en lo que oímos. Y cuando oímos atentamente, de hecho Deuteronomio 28 vuelve a lo mismo, oye la palabra, guarda la palabra, actúa la palabra y verás lo que trae la palabra como viva y eficaz. Pero además de oír atentamente, de abrir los ojos, aquel que dispone su corazón para entender, y pónganle mucho cuidado, les voy a leer lo que dice Esdras 7:10. Este es un versículo que amo profundamente. Esdras 7:10, cuando hablan de Esdras, que era un escriba y sacerdote, dice lo siguiente, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire lo que hizo Esdras. Dice, primero, preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley del Señor. ¿Sí? Es lo que les decía. Nosotros no vamos a entender los misterios del reino de los cielos si solo leemos de vez en cuando, si solo vivimos no sé, con noticas de fe, con pequeñas porciones bíblicas. No, seguro que no vamos a tener una comprensión de la escritura si nosotros no profundizamos, si nosotros no preparamos el corazón para inquirir. Pero ¿qué más dice Esdras?
para cumplirla y para enseñarla. O sea, para Esdras no fue suficiente simplemente leerla, estudiarla, sino que era necesario cumplirla, ¿sí? Claro, cuando yo voy a la escritura, la entiendo, entiendo el contexto, entiendo la revelación y yo la cumplo, también tengo una autoridad especial para enseñarla. Para esas personas es que están los misterios del reino de los cielos. Pueden discernir los tiempos, pueden discernir sus acciones, pueden ser corregidos por la palabra del Señor. Dice además entonces, ¿quién conoce los misterios del reino de los cielos? Aquel que dispone su corazón para entender. ¿Y qué dice la parábola? Pues aquellos que oyen atentamente, aquellos que abren sus ojos, aquellos que disponen su corazón, pero que también se convierten. La consecuencia lógica de ver, de oír y de preparar el corazón para que su palabra permee mi vida, pues va a traer ¿qué? Conversión. ¿Qué es conversión? Darle un giro de 180 grados a mi existencia. Mire, es así de sencillo. Usted va a la Biblia, en la porción de la Biblia dice, no sé, perdone, ame, haga lo correcto. Y usted decide actuar de esa manera, hablar verdad en su corazón. Y si habla verdad en su corazón, es verdad en sus labios. Usted dice, no sé, leyó ese día y entendió Eclesiastés 5, que todo lo que usted se comprometió, cúmplalo, ¿sí? Todo lo que usted se comprometió delante del Señor, cúmplalo. Es mejor que le cumpla y no que se ponga de emocional a dar promesas al Señor. Pero usted dice, no, yo voy a cumplir, esto le dije al Señor, le voy a cumplir. Esa disposición del corazón demuestra la conversión de que usted, de que eso que recibió de la palabra del Señor le permite cambiar la manera de pensar y de actuar. Que no tiene sentido que usted pretenda cambiar la manera de pensar y no pretenda cambiar la manera de actuar. Si su corazón cambia, sus palabras y sus acciones cambian. Y acuérdese de lo que hablamos tanto ayer de las palabras. Las palabras son un muy buen indicador del estado de su corazón. Cuando sus labios están expresando gratitud, alabanza, cuando sus labios están expresando misericordia, paciencia, es que su corazón se está alineando con el Señor. Pero cuando sus palabras son de queja, de crítica, de señalamiento, son maldiciones, son juicios, son palabras un poco agresivas, es porque el corazón lastimosamente no está siendo permeado por la palabra verdadera y libertadora del Señor. ¿Y qué dice también este pasaje? Dice el final del versículo 15 y yo lo sane. O sea que cuando oigo, veo, dispongo mi corazón y me convierto, el Señor me sana. Su palabra me sana. Se cumple lo que tenemos como pasaje bandera de este año, que este árbol de vida produce frutos cada mes, pero que también sus hojas son para la sanidad de las naciones. La palabra del Señor sí me puede sanar. La palabra del Señor trae sanidad no solo física, trae sanidad al alma, trae sanidad al espíritu, que es libertad. Así que necesitamos, debemos dejarnos permear por esa santa palabra. Luego aparece entonces entre el 1 y el 9 del mismo capítulo, y permítanme volver un poco atrás, aparece la parábola del sembrador y entre el 18 y el 23 la explicación. En mi Biblia, pues me facilita porque el primer bloque está al lado izquierdo y exactamente el segundo bloque está al lado derecho. O sea que yo tengo en el panorama la parábola y la explicación al frente. Me facilita mucho poderla ver. Dice entonces que había perdón, cuatro tipos de terrenos. Mm, hay unos elementos básicos para tener un buen fruto, un buen terreno, una buena semilla y depende sí o sí también del agricultor, ¿sí? Y depende también, bueno, en el agricultor va a depender mucho de la sabiduría. El agricultor debe tener una sabiduría, un saber hacer, ¿sí? Porque el agricultor va
a distinguir el mejor momento de hacerlo. El agricultor va a tener unos buenos cuidados para esta semilla que se ha sembrado. Y el agricultor pues también tendrá presente el tema del terreno. Isaías 28, 23 al 28, para que lo tengan presente, le da un consejo, me parece muy sabio, cómo el Señor aconseja a preparar la tierra para que tenga una buena cosecha, para que reciba una buena cosecha. Dice Isaías 28, 23, estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su orden apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Aquí Isaías está enseñando cómo preparar el terreno y cómo sembrar cada semilla de acuerdo a sus características. Si ustedes miran, hay 4 semillas. Habla del eneldo, habla del comino, habla del trigo, perdón, 5 semillas. Habla del trigo, de la cebada y de la avena. Y cada una de estas semillas se siembra de manera diferente. Pero ¿qué ocurrió antes? El terreno. Entonces, factor o elemento fundamental de la buena semilla, el terreno. Segundo, la semilla. Y tercero, el agricultor. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? De que hay 4 tipos de terrenos, ¿sí? Menciona uno que es junto al camino, menciona otro que es superficial, ¿sí? Como entre pedregales, otro que es sembrado entre espinos y un terreno bueno. En esta parábola no hay duda ni del agricultor ni de la semilla, porque la semilla, lo explica en los versículos 18 al 23, es la palabra del Señor. El agricultor es el Señor. Y el terreno es el factor crítico en esta parábola, que es el corazón. Y el factor crítico, que es el terreno, que es el corazón, depende de cada uno de nosotros. Y aquí describe las 4 actitudes del corazón que pueden o permitir que esa semilla fructifique en una proporción extraordinaria. Porque dice 30 por 1, 100 por 1 y 60 por 1. Ese no es 30%, o puedo estar equivocado en mis matemáticas, pero entendería que ese 30% sería algo así como un 300%. No, es que es 30 por 1. Yo creo que es mucho más de lo que sería un 10%, 30%. Eso es como un 3000%, algo así. Es una proporción extraordinaria. Y si es así, solo piense cuántas semillas, cuántos frutos nacen de una sola semilla de una mandarina, ¿sí? Porque cada mandarina en sí misma ya está multiplicando. Una sola mandarina está multiplicando una proporción grande la semilla que se sembró. Ahora imagínense que de un árbol pueden salir, no sé, 50, 60, 100 mandarinas, cada una tiene muchas semillas, pero como no lo va a hacer una sola vez, sino que lo va a hacer durante muchos años, en verdad que la proporción de la multiplicación del fruto es exponencial. Dice entonces que estos 4 terrenos son: uno, primero, el que está junto al camino, es el que oye la palabra del Señor, pero lastimosamente no la entiende. ¿Y saben qué es muy triste? Muchas personas que van a una iglesia, que supuestamente leen la Biblia, que supuestamente estudian la Biblia, en verdad no la entienden, no tienen ni idea. Les pasa como aquel etíope cuando consulta a Felipe, no tiene ni idea, no entiende lo que está leyendo. En esa etapa es muy importante tener acompañamiento y una instrucción para entender. El que quiere entender la Biblia busca ayuda, pero a veces nos conformamos y creemos que la Biblia, solo por tenerla en la mano, va a tener un efecto sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa con esta semilla? Pues simplemente es llevada, las aves del campo se la llevan porque no entienden. Escucha y no entiende. El segundo terreno es que la recibe con gozo, puede que la entienda un poco más, pero lastimosamente no tiene arraigo, ¿sí? No es profunda, no permitió
que esa buena semilla, que esa buena palabra penetrara en la profundidad de su corazón, ¿sí? Eh, eh, falta de escudriñar, falta de meditarla, porque la meditación de la palabra del Señor tiene un buen efecto, o más bien la memorización es de arraigar la palabra del Señor. Cuando yo solo escucho, pero no aprendo a memorizar, no genero arraigo en la palabra del Señor. El tercer tipo de terreno es el que oye, pero está muy afanado por el mundo. O sea, oye, entiende, tiene cierta profundidad, pero lastimosamente está muy afanado en este mundo. El engaño de las riquezas ahogan esa buena semilla, ¿sí? O sea, sale de una reunión, de un culto, de un tiempo devocional, de una meditación y dice, sí, la entiendo, sí, esa palabra es para mí, pero apenas sale al mundo, se acuerda que le gustan ciertas cosas, se acuerda que hay cosas en este mundo que le atraen más y simplemente esa buena palabra que entendió es ahogada. Y el cuarto terreno dice, oye, entiende y da fruto. Y a eso es a lo que necesitamos llegar nosotros, a que oigamos atentamente, de nuevo cito a Deuteronomio 28, a que oigamos atentamente, a que guardemos en el corazón y a que pongamos por obra la santa y bendita palabra del Señor. Esto es un trabajo arduo, demandante. Eh, Solo piensa en algo. La Biblia nos enseña del diezmo. Y cuando la Biblia nos enseña del diezmo, nos habla de la décima parte. La Biblia nos habla de las primicias y nos habla respecto a las primicias a ofrecerle al Señor lo primero y lo mejor. Un día tiene 24 horas. ¿Cuánto cree, basado en lo que le menciono, el diezmo, que es la décima parte, y la primicia, que es lo primero y lo mejor? Primero, ¿qué tiempo cree que es el que hay que darle al Señor? Segundo, ¿cuánto tiempo cree que es el que hay que dedicarle al Señor? Basado en estos dos conceptos de primicias y diezmos, creería yo que por lo menos la décima parte del día debería dársela yo al Señor. ¿Cómo? Orando, intercediendo, adorándolo, escudriñando las escrituras. Y cuando hablamos de la primicia, que sea lo primero y lo mejor, es un muy buen momento en la mañana antes de empezar todas nuestras actividades. Calcule, es un muy buen ejercicio y es un ejercicio que le traerá grandes beneficios a su vida. Ofrézcale al Señor cada día conforme a lo que Él también está poniendo delante de usted. Le da vida, le da salud, le da provisión, le da protección. Son muchos los beneficios que yo creo que en justicia deberíamos retribuirlo por lo menos en lo primero y lo mejor y por lo menos la décima parte de lo que recibimos de Él. Es justo. La Biblia dice en Mateo 23, 23, cuando hablaba del diezmo, dice, hágalo con justicia, con misericordia y con fe. Eso deberíamos hacer cada día con nuestro tiempo. Y se van a dar cuenta que el Señor no crece ni disminuye porque usted le busque. Quien crece, quien se fortalece, quien madura en la fe, quien adquiere más sabiduría, es usted. Así que todo lo que nosotros pretendemos hacer para Él, terminamos nosotros siendo beneficiados por Él. Dámosle gracias al Señor, entreguémosle este nuevo día que nos concede a través de nuestra oración. Si el factor crítico para una buena semilla, Señor, está y depende de nosotros, que es el terreno, yo te pido, como decía el salmista, escudriña mi corazón. Mira que hay en mi corazón. Y todo lo que encuentres en él, como piedras, como terrones o aridez, yo te pido, Señor, que obres sobrenaturalmente en mi corazón. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuánta buena semilla hemos recibido en todos los años que caminamos en la fe? Pero esa semilla está dando el fruto que tú esperabas. Esa semilla está dando el fruto que nosotros anhelábamos.
esa semilla se ha multiplicado. Definitivamente el problema no está ni en la semilla ni en el labrador. Tiene que estar en mi corazón. Yo te pido, Señor, que este año que anhelamos ser fructificados, en verdad mi corazón, cada que reciba la buena semilla, sea como ese terreno que está preparado para eh, crecer, que pueda oír, dígale así. Abre mi entendimiento para oír atentamente, para entender y para poner por obra lo que tú me enseñas. Quiero conocer los misterios del reino de los cielos. No quiero ser de aquellos ignorantes e indoctos de tus planes y propósitos. Quiero, Señor, ser tenido en cuenta para tus planes y propósitos. Anhelo, Señor, ser tenido en cuenta para, para poder actuar, Señor, de manera sabia y contundente, de acuerdo a cada plan que tú tienes. No quiero pasar por el mundo de manera inadvertida, teniendo la oportunidad de cumplir un papel para tu gloria y para la salvación de muchos. Gracias, Señor. Gracias por colocar en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Bendecimos este día y todo lo tomamos con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén.